El siguiente es un podcast para KW Radio. Bienvenidos a Antifilosofía y Birras con Flor Franco y Andy Pomar, un espacio para deconstruir verdades a través del diálogo y construir diálogo en comunidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Con mucho calor. Sí, ¿no? El clima cambió de repente, de ayer a hoy, ya 20 grados más, sol, estaba para playa hoy, acá en Barcelona. Llegando tarde porque tanta gente en la calle en Barcelona que es Eso, como... sí, no se puede creer. Yo no sé si voy corriendo a todos lados o esta ciudad te obliga, no sé. Sí, y eso que es temporada baja. O sea, yo tuve que ir esquivando gente en la Rambla. O sea, no, pero es tremendo esto, no se puede creer. Hoy me venía... imagino en verano. Sí, me va a abrir la birra primero. Eso, lo más importante. El invitado ya se abrió la birra. Sí. Últimamente tenemos invitados, así que es como... ¿no? Confianzudos. Sí. Y nada, venía para acá un poco pensando, así corriendo, llegando tarde a todos lados. Y venía pensando en algunas palabras que he escuchado, ¿no? Como desde la infancia, la adolescencia y aún hoy, ¿no? Por ejemplo, estas palabras, marimacho, machona, tomboy, que no la escuché, pero sí que tiene que ver con otro idioma, pero marica, maricón, ¿no? Afeminado. Y pensando un poco el tema que nos atañe hoy, que tiene que ver con exhibir como características más masculinas o menos masculinas, ¿no? Cuando se posee determinada cuestión entre las piernas y se está en un lugar como... no se está en el lugar adecuado. Entonces hoy sí que nos concierne un poco lo masculino y lo masculino y dónde nos tocó nacer también. Creo que pueden cambiar, ¿no? Sí, porque como constructo estará relacionado con nuestra cultura, nuestra época. Sí que esas palabras me resuenan porque, bueno, yo lo he dicho en otro episodio, pero a mí de pequeña en la escuela me decían que era súper machona, tal, porque era deportista, jugaba al baloncesto, me sentaba como quería, iba con un gorro jamaiquino y toda la movida, ¿no? Pero bueno, hemos traído aquí un experto, el Messi de la filosofía, el Lionel, el 10 de la filosofía. Bueno, tenemos hoy a Lionel Delgado, filósofo, doctor en sociología. Bueno, trabaja temas de masculinidades, críticas, reacción antifeminista, no monogamias. Lleva el blog de masculinidades del Salto Diario y el programa de Twitch Tropezares de Hombres. Sí. Y además tiene un podcast, esas cosas del follar, ¿no? Sí. En donde se habla, súper guay, sí, lo voy a escuchar, donde se habla de reacciones, relaciones, sociedad y sexualidad. Exacto. ¿Qué tal, Lionel? ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, me hace muchísima ilusión, porque bueno, acabo de terminar el doctorado de Sociología y llevo unos añitos alejado un poco de la filosofía y me parece una forma genial de volver a reconectar con... Ah, qué bien. ¿Sobre qué lo hiciste la tesis de doctorado? Sociología urbana y de género. Más de acoso callejero, mujeres jóvenes, prácticas urbanas, cómo el género se construye en entornos urbanos a través de la reproducción de cosas. Muy complicado. Bueno, pero... Una tesis de 400 páginas ahí infumables. Sí, pero bueno. La academia es un poco insoportable y por eso hacemos podcast. Pero bueno, un poco, ¿no? Preguntarte... ¿Cómo llegaste un poco a estudiar o a interesarte por este tema del género y sobre todo en lo que respecta a la masculinidad, que es el tema que hoy nos... ¿Cuándo empezaste a pensar en esto? ¿Cómo ha sido el vínculo entre la experiencia personal y la teoría, ¿no? Un poco, bueno, lo que... Claro, supongo que se puede reducir en dos cuestiones clave que son... Primero, que nunca encajé bien en el canon de masculinidad. De hecho, como decías que en tu infancia te llamaban marimacho y no sé qué, a mí me llamaban lío gay. Por ser argentino y no gustarme el fútbol o por, qué sé yo, tener una expresión de género igual menos agresiva o ser una persona igual... Era pues un niño redondito, bajito y muy tímido, ¿no? Me machacaron bastante, la verdad es que tuve experiencias de bullying un poco interesantes y traumáticas. Además, cuestión corporal, también el tema era un poquito gordito y me machacaban mucho por eso. Supongo que ese tipo de cosas es lo que genera o predispone para empezar a preocuparte por lo que es las injusticias o el dolor, ¿no? Y las causas del mismo. Y aparte, como gran parte de mis dolores venían por una expresión no adecuada de género, al final, de una forma u otra, terminé ahí. Otra de las razones por las cuales
terminé estudiando e investigando estos temas es porque tuve la suertísima de poder estudiar en la carrera de filosofía feminismo. Estudié filosofía en Zaragoza y en el departamento de filosofía de Zaragoza hay un departamento muy guay con mucha presencia de discursos feministas, que ya en primero de carrera teníamos introducción al pensamiento feminista, en segundo teníamos textos y problemas de la filosofía feminista, etc. O sea, fue un contacto académico y teórico con el feminismo que me voló la cabeza. Y que permitió además darle un montón de palabras y bueno, darle forma a ciertas experiencias que no conseguía o que tenía atravesadas desde la infancia, ¿no? Así que, bueno, supongo que en un momento determinado me empezaste a acercar bastante al feminismo, pero por coherencia y quizás ser un ubicado, dije, pues igual lo que me toca es pensar sobre la masculinidad y no tanto empezar a hablar sobre las mujeres o el feminismo que tiene más que ver con vuestra experiencia y no la nuestra, ¿no? No, y que está bueno también porque justamente esto, ¿no? Que se está introduciendo mucho como el estudio de género y sobre todo también el enfoque hacia la mujer y un poco ubicar al hombre, o sea, en el sentido de que al hombre o sí, o lo más masculino, digamos, ¿por qué no se está hablando de eso también, ¿no? Porque de alguna forma también tiene que, de alguna forma, acompañar, o sea, es parte de alguna forma un cambio en esta estructura tan piramidal, ¿no? Que se nos viene planteando desde el amor al padre, ¿no? Total, y yo creo que estos últimos años se habla mucho de la deconstrucción del género, desde los 90 que Butler publica El género en disputa, e incluso creo que cuando llega a la filosofía es un fenómeno que ya se estaba gestando en otras áreas, como fue en el arte, por ejemplo, con Freddie Mercury, con un montón de artistas que ya jugaban con la performance del género, ¿no? Después llega quizá a lo teórico y tal. Pero sí que se habla más de quizá esa liberación de la mujer hoy en día y el hecho de cuestionarnos, las mujeres, cómo hemos asumido nuestra propia sexualidad, cómo hemos asumido estos roles que nos vienen dados, ¿no? A priori, y que se supone en los cuales tenemos que encajar, ¿no? Esto es como que la cultura de alguna manera o la sociedad te espera con un vestido ya hecho en el cual tienes que encajar, ¿no? Totalmente. Personalmente a mí ese vestido no me iba muy bien nunca y claro, era complicado. Pero no se habla tanto de quizá la deconstrucción o si el hombre se replantea cómo le ha pesado y le pesa a él toda esa serie de imperativos categóricos que definen su género, ¿no? Y creo que es muy pesado. O sea, las mujeres hoy en día no voy a decir nos quejamos, nos reivindicamos contra todo este aparato discursivo que ha recaído sobre nuestros cuerpos, pero creo que al hombre también le ha tocado padecer bastante a causa de justamente esos mismos imperativos. Bueno, el género al final es un corsé para todos, ¿no? De una forma u otra. La cosa es que sí, tienes toda la razón y es muy irónico y muy, no sé, muy llamativo como, si bien es verdad que toda la línea feminista ha hecho mucho hincapié en que la historia de la humanidad ha sido siempre contada por y para el hombre, en realidad ha sido pues la historia de los reyes, la historia de los héroes, la historia de los hombres haciendo cosas. Sí que es verdad que en un momento determinado, sobre los 70, empiezan a identificar que, bueno, es verdad que la historia es contada por y para hombres, pero nunca se realizó el hombre en tanto hombre. La historia está llena de hombres, pero no se pregunta nunca cómo esos hombres han sido construidos como tales, o no hay una reflexión meta sobre el género en los hombres. Es verdad que hablamos siempre de los hombres, pero nunca estamos indagando en la masculinidad. Y ahí es cuando emerge como el tema, ¿no? Es verdad, vale, vamos a seguir hablando de hombres, pero esta vez de una manera más crítica y analizando el cómo surgen como tales, ¿no? Importante eso, ¿no? De que en distintas culturas también hay como distintas expectativas de lo que es ser un hombre o ser una mujer, y de alguna forma este corset va cambiando. Sí que es verdad que hay, o sea, de alguna forma la cultura patriarcal, de alguna forma el pater, ¿no? El padre de familia, esta cultura sí que se extendió por mucho tiempo y sobre todo creo que tiene que ver también con lo que decías del meta, ¿no? Es como el lenguaje, y lo hablamos la vez pasada en el episodio anterior que hablamos sobre mujeres, como el lenguaje de alguna forma ya está totalmente atravesado, o sea, estamos atravesados por el lenguaje y el lenguaje fue construido en función de lo que era el hombre, ¿no? El hombre representa lo neutro también, no solo lo masculino, sino que representa a todos los seres humanos, ¿no? Hombre como ser humano.
Y ahí hay algo, ¿no? Entonces, un poco esto de que desarrollarnos como personalidad, ¿no? Esta personalidad que se exhibe al mundo, estas expectativas, que de alguna forma dejan de lado ciertas cosas de nuestro ser. Porque sí que es verdad que a veces yo para encajar afuera, encajar en el exterior, en el espacio público, se me piden ciertos requisitos de comportamiento y actitudes que yo me tengo que poner esta personalidad que vendría a ser esta máscara, ¿no? Antes de salir de mi casa me pongo esta máscara de ser mujer o de ser hombre o de ser más fuerte o de ser más intuitiva o lo que sea, y salgo al mundo con esta máscara y me dejo de lado que yo también soy lo otro, ¿no? Lo otro que estoy dejando por fuera, que a veces me lo dejo en mi casa, y el problema está en cuando uno se confunde, ¿no? Se confunde en que eso que quiere parecer se termina convirtiendo, creemos que eso somos, ¿no? Creemos que por mostrarme fuerte, viril, que puedo ser proveedor, no sé qué, no sé cuánto, se cree que eso soy y mi persona, mi naturaleza se resume a eso, ¿no? Sí, es como si de alguna manera la ficción, porque al final el género de alguna manera es esto, ¿no? Como dice Paul Preciado, no es una verdad biológica, sino una ficción política, de alguna forma se hace cuerpo, ¿no? Se transforma en verdad, por decirlo así, en verdad encarnada, ¿no? Como en verdad actuada, incluso, en ese teatro, porque al final tiene mucho que ver con el teatro, es como un teatro en el cual uno ya tiene ese rol preasignado, ¿no? Porque al final de lo que estamos hablando son de identidades normativas ya preestablecidas, en las cuales uno viene a replicar ese modelo, ¿no? Y de alguna manera sostenemos así, de este modo, esto que ya viene dado por la cultura, y obviamente no hay que olvidar que el género al final es una técnica de dominación, es decir, que está pensada en función de ciertos intereses también y ciertas, bueno, clases dominantes o lo que se llaman, los nobles, los buenos, como decía Nietzsche, ¿no? Claro, y supongo que ahí está la gran quid de la cuestión. A veces creo que hay una especie de, no sé, una tortilla un revuelto muy raro y complejo a la hora de entender el género. Hay mucha disputa, hay unos debates muy sordos donde pues no terminamos de entender, y creo que la clave está en esto, ¿no? Lo que acabas de decir, de poder entenderlo a la vez como una cuestión de dominación, es decir, algo de fuera hacia adentro, y por otro lado, como decías tú, de dentro hacia afuera, ¿no? Es decir, una cuestión también corporal. Ahí es donde me inscribo un poquito yo, ¿no? Intento poner, siguiendo un poco la herencia de los debates abiertos por Pierre Bourdieu con él misma o tal, que son lo que se viene a llamar algo así como un estructuralismo constructivista o un constructivismo estructuralista, que pone en diálogo las dos posiciones totalmente irreconciliables dentro del debate de género, que es, por un lado, la cuestión estructuralista, que dice el género es una forma de ordenación social, patriarcal, vertical y pues opresiva, que machaca y controla los cuerpos. Es una estructura de fuera hacia adentro, ¿no? De controlar desde fuera hacia adentro. Pero por otro lado tenemos la perspectiva igual más de herencia queer, más ligada a la teoría queer y las teorizaciones post-estructuralistas de los años 80 y tal, que viene a poner el énfasis quizás más en los cuerpos, ¿no? Como los cuerpos son los que reproducen el género, como esta performatividad cotidiana de los cuerpos que hacen cosas son los que reproducen, hackean o no la normativa de género. Este debate al final es un debate muy, pues, a veces lioso y complejo, pero creo que en una postura intermedia está la solución, ¿no? Poder entender que es un mecanismo, es un proceso a la vez de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. Son estructuras que evidentemente se encarnan en los cuerpos, los modifican, generan representaciones mentales, crean mentes, crean toda la estructura mental sí, con lenguaje, la que... ¿no? Exacto, crean nuestro lenguaje y así reproducimos. Exacto. Así hablamos, reproducimos. Pero a la vez esos cuerpos pueden salir hacia afuera y hacer cosas y pueden pues reproducir, alimentar y darle gasolina a estas estructuras, o por otro lado quizás poder hackearlas y ponerlas en cuestión, ¿no? Al final es con esta forma de entenderlo más compleja, más circular, es como se puede entender quizás un poquitín mejor cómo opera este género. Es como un algoritmo que viene, ¿no? Que ya viene preestablecido y con el cual uno replica de alguna forma, ¿no? Pero es un algoritmo que quizá también se puede reformular, ¿no? O alterar en función de una reflexión, que creo que es lo que tú invitas a hacer en tu Instagram, que te lo he estado chusmeando estos días. Un poco cuestionarse y poner en jaque y poner en crisis la masculinidad, ¿no? Porque ¿qué es la masculinidad?
justamente para hoy estuve repasando un poco Teoría King Kong de Virginie Despentes. Y bueno, encontré algunas frases que estaban muy bien, como por ejemplo, ¿qué es lo que exige ser un hombre, no? Porque muchas veces, la vez pasada también hablamos de la mujer, nos hemos preguntado qué es una mujer, ¿no? Como el gran misterio de la historia. Se lo preguntó Freud, se lo preguntó Simone de Beauvoir en El segundo sexo, etcétera. Pero, ¿qué es un hombre, no? ¿O qué es ser un hombre y qué es la masculinidad? Al final es lo mismo. ¿Y qué quieren los hombres? ¿Qué quieren? No tienen idea. Tampoco saben, ¿no? Y de alguna manera, si no existe una esencia femenina, que creo que a esa conclusión más o menos llegamos la vez pasada, o al menos se pensó, en tanto que no hay una característica, ¿no?, que defina a la mujer como tal, como un universal, quizá tampoco lo haya de lo masculino, pese a que representa, a nivel de la lógica de la sexuación lacaniana, por ejemplo, representa lo universal, porque es la lógica fálica, ¿no?, la lógica que ha regido a la cultura siempre por ser falocéntrica, de alguna manera, porque es como está construida. Pero bueno, se me ocurría, siguiendo con lo de Virginie Despentes, ¿no? ¿Qué es lo que exige ser un hombre? Dice ella y se responde. Reprimir sus emociones, acallar la sensibilidad, avergonzarse de su delicadeza y de su vulnerabilidad, ¿no? O sea, como que es verdad que hay ciertos imperativos que han recaído sobre el hombre que hacen, y de hecho yo lo llegué a pensar así, todo lo que hoy se entiende, bueno, hasta hoy se ha entendido por ser un hombre, no ha sido más que una maquinaria de producción de violencia. ¿Por qué? Porque escribí, justo para traer aquí, los 10 mandamientos para el hombre, ¿no? O sea, Wow, que me los inventé. O sea, un invento, pero bueno, más o menos, ¿no? A ver qué les parece. Se los leo. Con las tablas de piedra. Soy Moisés. Ahora voy al monte Sinaí. Bajo del monte Sinaí con los 10 mandamientos para los hombres, ¿no? ¿Cómo hay que ser un hombre? Primero, saber hacer gozar a una mujer. No mostrar debilidad. Esa no, esa me la perdí. Perdón. Esos eran otros. Espera, acá están. No, igual van en la lista, pero no empezaba así. 1, de nuevo. No sufrirás. 2, no sentirás vulnerabilidad. 3, sabrás hacer gozar a la mujer. Ese punto me interesa un montón, porque muchas veces se les cuestiona a los hombres como, no la sabe chupar bien, no la sabe no sé qué. ¿Cómo no la sabe? O sea, si no la sabe, explícale, ¿no? O vean cómo hacen para que esa conversación en la cama fluya. Pero no tiene por qué tener un saber a priori, creo. 4, serás valiente ante todas las cosas. 5, irás a la guerra y lucharás por tu patria de ser necesario. 6, vestirás siempre con colores discretos y llevarás el pelo corto. 7, demostrarás siempre tu valía y virilidad. 8, serás agresivo si la situación lo amerita. 9, rechazarás la sensualidad. 10, no te ocuparás de los cuidados. Para eso están las mujeres. Muy bien. ¿Qué les Me parece? parece sí, representativo, pero también, cuidado, supongo que estos mandamientos vienen a reflejar muy bien, en cierta medida, la imposibilidad del género en última instancia. Es decir, cuando hablamos de masculinidad tenemos que tener claro que no hablamos de los hombres en concreto. Totalmente, eso Como me parecía bueno aclarar. Sí, es una diferencia clave porque al final, de hecho, el género es malestar en tanto que siempre existe un hiato entre lo que se supone que son las normativas de género y lo que se puede llegar a reproducir en lo cotidiano un cuerpo. Siempre está esa disonancia que es lo que genera en cierta medida el malestar y que según la sociedad en la que estemos, sea más rigurosa o menos rigurosa con lo que permite o no permite respecto al género, pues genera un nivel de violencia más o menos. Pero es que nunca uno puede reproducir perfectamente lo que es la normatividad de género. Exacto. Es cierto que es un imposible porque es un ideal al final, ¿no? Claro. De alguna manera es como son los grandes ideales, que los hombres sean así, valientes, fuertes, luchadores, poderosos, Claro. bla, bla, ¿no? Evidentemente es un imposible. La mujer también, sensible, delicada, Claro, cuidadosa, exacto. amable, no sé qué, siempre dispuesta a ayudar. Es como, ay, no, tío, es imposible, ¿no? Es como... Hay como un poco, volvemos siempre como al mito del andrógino, ¿no? También es como este ser primero que estaba completo porque tenía todo lo masculino y lo femenino a la vez, ¿no? Y de alguna forma estos dioses vienen a castigarlo y lo separan. Claro. Y ahí estamos constantemente buscando la otra mitad, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿no? Esta otra mitad... bueno, Jung lo va a decir, ¿no? Que como que de alguna forma nuestra personalidad, cumpliendo las expectativas sociales y culturales de nuestro tiempo, de nuestra época, está como cumpliendo la mitad del potencial del ser humano, porque en realidad, de alguna forma, él lo va a nombrar en ánima y animus, ¿no? Como que
Anima sería el aspecto femenino presente en el inconsciente colectivo de los hombres y Animus sería el aspecto masculino presente en el inconsciente colectivo de las mujeres. Es como que de alguna forma esto masculino y esto femenino está en nuestro inconsciente colectivo porque está en el mito del andrógino, está ahí, claro. Está rondando esta energía se podría decir, yo qué sé, no sé cómo llamarle, esta energía masculina, esta energía femenina, y de alguna forma nosotros, a través de la cultura, lo que hacemos es castigarnos, reprimirnos en cuanto a ciertas características por una cuestión de supervivencia también, ¿no? Porque si yo estoy frente al patriarca y el patriarca me puede asesinar, pues entonces me someto a patriarca y me vuelvo más receptivo, sumiso, lo que sea. Si yo, no sé, deseo algo, lo que sea, me pongo más receptiva, no sé qué, no sé cuánto. De alguna forma, yo creo que se está como abriendo esto y creo que la teoría queer tiene que ver mucho con esto y todos los estudios de investigación que están haciendo, bueno, lío con todo lo que están trabajando tú y tus colegas, ¿no? Me imagino, que tiene que ver con esta apertura a de alguna forma que lo masculino y lo femenino sean dos polos entre los cuales oscilamos las personas, oscilamos los hombres y las mujeres, y que de alguna forma podemos bailar, ¿no? Como danzar, claro, en el medio y utilizar estas características más que tengan que ver con el logos, que de alguna forma, creo que ya lo dijimos la vez pasada, pero el lenguaje es como nuestra forma de comunicación y hay ciertas cosas estipuladas, ¿no? Entonces, de alguna forma hay unas ciertas características masculinas y hay unas ciertas características femeninas. Yo esto me lo pregunto, ¿no? O sea, varias cosas. Primero, eso, simplemente plantear que son dos polos a los cuales podemos acceder, seamos hombres, mujeres y hayamos nacido con lo que hayamos nacido en nuestras piernas, entre nuestras piernas. Eso implica un poco romper con esa lógica binaria también, claro, ¿no? Que siempre nos ha preformateado un poco a pensar entre estos dos polos, que es o el uno o el otro. Y ¿no? Por eso es como una cuestión de es esto o lo otro, pero no es una alternancia o una dialéctica que quizá por ahí hoy en día nos lo podemos plantear, sí, un poco más como esa danza, dialéctica, ¿no? o baile. Después el lenguaje, me gustaría aclarar. Sí. Lo único que me gustaría, o sea, con respecto a esto, decir que si bien lo masculino y lo femenino están ahí y podemos acceder a ello, sí que se ha planteado de alguna forma cierta moral con respecto a lo que es bueno y a lo que es malo, o a lo que es luz y consciente y por ende ilógico, ¿no? Irracional e ilustrado, y lo que es oscuro, misterioso, intuitivo y bueno, y más como de la parte esta de lo lunar, ¿no? De lo femenino. Que se ha asociado siempre más a lo femenino, lo oscuro, tal, ¿no? Pero eso ya es para pensarlo, pero quería aclarar que el lenguaje no es solo una forma de comunicación, y no es que nosotros hablemos, es que la lengua nos habla, ¿no? Es como el lenguaje nos habla, ese es el vestido que nos espera de la cultura, ¿no? Ya hecho, ya preelaborado, ¿no? Y confeccionado y tal, para que encajemos en él, porque antes de hablar somos hablados, es decir, antes de nacer ya nos han pensado, imaginado, soñado de una cierta manera en función de nuestra sociedad y los ideales que en esa sociedad se mantienen, y la moral, totalmente, o sea, retomo ahí, porque es cierto, en función de la moral de turno o la moral de la época, es también ese vestido cómo nos espera y cómo estará hecho y cómo será, ¿no? Como que un poco tiene bastante relación. Claro, supongo que sí, totalmente cierto, y los últimos años vienen quizás a incidir en esto y quizás abrir esa brecha, ese quiebre para darle espacio a esa no binariedad como salida, ¿no? Lo no binario al final, cuando emerge como postura, no es en un tanto que crea una tercera identidad entre medio de todas, sino viene a hackear esta norma, viene a revelar que somos mucho, es una cuestión mucho más de espectros que de cajitas. Las cajitas son totalmente limitadas para explicar la experiencia, sobre todo porque al final yo creo que el género tiene mucho que ver con la posición, no tanto con no sé, unos rasgos estancos dentro de un cuerpo, sino que tiene que ver con posiciones sociales. De ahí que podamos decir que muchas mujeres son masculinas en determinadas situaciones y en determinadas relaciones, en determinados contextos, ¿no? De hecho, eso explicaría cómo incluso en relaciones homosexuales se tiende a reproducir la binariedad, en tanto que una de las personas dentro de la pareja homosexual tiende a ser más masculina. ¿Quién es la mujer? El activo, claro. ¿Quién es activo y quién es pasivo? Es como, claro, tío, quizás seamos todos un poco activos y un poco pasivos. Claro, y eso te da cuenta que te explica que en realidad no va tanto de categorías, eso, que poseo
poseo o no posee de manera esencial un cuerpo, sino que es la posición que ocupas en un momento determinado. Exacto. Y lo bueno que tiene esta lectura es que la posición es totalmente contextual y puede ir cambiando. Y de hecho, en la realidad pasa eso, es decir, nunca soy absolutamente activo, inaccesible, fuerte, invulnerable. Yo oscilo en muchísimos momentos de mi vida. El problema viene cuando... Las horas del día, incluso, Claro, ¿no? exacto. O sea, soy 70, en este momento en el trabajo soy 70% masculina y Claro. 30% necesito esta intuición Exacto. femenino. Y ya está. Y mira cómo son los relatos luego culturales, ¿no? La mujer que es jefa termina luego asociándole a determinado tipo de vestimenta, un tipo determinado de hablar en público, un tipo determinado de accesibilidad o inaccesibilidad emocional. Es decir, al final es como que tenemos inercias de crear packs, cuando podríamos pensar todo de una manera mucho más fluida. Es decir, no tienes por qué llevar ropa oscura y tal si eres jefa y ser agresiva y tal. Sí, girl boss. Sí, Claro, porque son categorías, ¿no? Y segregativas. Toda categoría al final de alguna Claro. forma segrega o excluye a los que no Total. forman parte de ese conjunto que se rige por ese rasgo, Claro. ese común denominador, ¿no? Y esto es la inercia binarista que tenemos como cultura, ¿no? Pierre Bourdieu en La dominación masculina habla de, bueno, en las primeras páginas presenta un esquema de las dicotomías opuestas, algo así lo llama, no me acuerdo. Pero bueno, plantea que toda la cultura, nuestra cultura occidental, está basada, fundamentada y que reproduce todo el rato binarios opuestos que atraviesan todos los relatos de todo, en plan, arriba abajo, arriba adentro fuera, húmedo seco, Izquierda, derecha, caliente, blanco, negro. Exacto. Y siempre hay un tinte moral en uno de los dos polos. Claro, Ese es el exacto. problema. Porque el problema, yo no veo un problema en los polos. Porque Claro. justamente los polos son opuestos complementarios en donde uno puede danzar o dialogar y hacer un 70% de un rato de uno, ser un 40% del otro en otro rato. Yo no veo un peligro como en los polos, sino justamente en poner que de un lado estás en el bien y de otro lado estás en el mal. Sí, De un me lado hace acordar conveniente y el otro no. A cuando Nietzsche dice, ¿por qué nos da más pena matar una mariposa que una cucaracha? Dice, bueno, hasta la moral tiene principios estéticos, ¿no? Como que también hay algo ahí de eso un poco, ¿no? Sí. Claro, pero lo terminamos naturalizando, ¿no? Sí, y se confunde, lo que decían me parecía muy guay, ¿no? Del ser y el estar, creo que se Total, confunde a veces. exacto. Algo que es parte de un estar, por ejemplo, en este momento soy más pasivo o en este momento soy más activo, tiene más que ver con un estar que con el ser. El Claro. ser siempre es algo en devenir, aparte, ¿no? Pero, o sea, que va fluctuando también, o puede haber algo, no todo el ser, porque hay algo del ser que, como Heráclito decía, no es siempre lo mismo, o como la metáfora del río, algo cambia, algo es lo mismo. Pero, de alguna manera, el ser también está en constante construcción, siempre. Claro. Pero hay una cierta cosa que va en relación al estar, creo yo, que a un estado de las cosas, no Claro. a algo que nos defina en cuanto al Claro. ser. Ahí es que el castellano es muy tramposo en eso, porque tendemos mucho a utilización de este Sí. verbo maldito que es el ser, ¿no? Total. Constantemente. En inglés, de hecho, la literatura anglosajona se suele utilizar mucho el género en tanto gerundio. Se usa mucho el doing gender. Estoy siendo. Exacto, y que es muy difícil de traducir en el castellano, pero creo que avanzaríamos muchísimo en la propia forma que tenemos de conceptualizar o pensar incluso el género, incluyendo gerundios. Sí. Porque es que son prácticas que se están dando, es decir, no eres hombre en tanto si no lo reproduces, es decir, es una cosa que está muy ligada a la práctica y no tiene tanto que ver con esas cajitas en las que perteneces o no perteneces, sino que son cosas que se reproducen, lo cual te abre la posibilidad de hackear las prácticas, reproducirlo más o menos. De hecho, podríamos decir que el género se tiene, no se es. Al tenerlo, bueno, tenemos ambos y estamos echando mano de una o de otra en determinados contextos. Con mi madre soy muy distinto que soy con mis amigos o con mi profesora o no sé qué. Totalmente. Sí, con la pareja uno es diferente también que en el trabajo. A veces uno utiliza más energía como más marcial, más asertiva, más Claro. masculina, se podría decir. Y a veces uno utiliza una energía mucho más receptiva, mucho más de apertura, de horizontalidad. Y uno va jugando un poco con eso. Sí, compensando entre ambas, ¿no? Porque si te vas mucho por lo marcial, terminas siendo una persona bélica, ¿no? O una persona Claro. agresiva, violenta y tal. Tienes que compensar. Ahora, si eres lo contrario, también puede que devengas en una persona súper pasiva, Claro. ¿no? Como que siempre espera, está a la espera de que las cosas cambien solas. No. Ahora O sea, bien, diría, estamos todo el rato hablando o girando en torno a esa mirada puesta en el cuerpo y en lo individual, pero claro, habría que introducir también la cuestión grupal, porque precisamente son los contextos sociales los que te castigan cuando haces
uso de un género que no te corresponde o cuando no... Como nos pasaba en la escuela. Claro, Maldito. exacto. Es como, ojalá pudiese yo tener más fluidez a la hora de poder expresar o poder comportarme, poder bailar, como decías, entre prácticas, pero es verdad que existen contextos que no siempre son muy... Tenemos que sobrevivir. Esta girl boss que decías vos. ¿Estos? Esta girl boss, ¿no? La sí. jefa que tiene este nombre ahora porque se la estudia, de hecho, es como un personaje que se estudia, porque claro, justamente, como una mujer que llega a una posición en donde, de alguna forma, de liderazgo, se convierte en todas estas características y actitudes como marciales, se masculiniza de una forma en donde no le queda otra, porque si no fuera de esa forma, en esta sociedad, en este contexto en el que estamos, en el que moralmente está bien ser asertivo y masculino, porque eso va a generar dinero, ¿no? De alguna forma, lo patriarcal y el capitalismo se rige por estas formas de la competitividad, de las jerarquías y de es muy masculino, es muy masculino el capitalismo. Tiene una lógica ahí un poco masculinizada en el sentido de lo bélico, de la competencia, del éxito, del triunfar, de ser fuerte, hay que ser feliz, nunca estés triste, para que no llores, ¿para qué? ¿No? Como un poco esta cuestión también. Claro. Yo diría que claro, todas estas, podríamos entender la razón por la cual esta mujer tiene que masculinizarse cuando entendemos que los espacios están formateados de determinada forma. Los espacios no son un simple escenario neutro donde una persona puede hacer o deshacer o fallar de una forma gratuita, ¿no? Muchas veces los espacios están formateados y los espacios, por ejemplo, laborales, están formateados de tal forma que incluso las posiciones de poder, de hecho, las posiciones de poder para poder ostentar y mantener ese poder, ese liderazgo, tienen que reproducir una serie de características. Una serie de... no sé, tiene que tener, qué sé yo, eso, capacidad de dominancia. Sí, ser fría, respeto. o sea, ser capaz de pisar al otro, ser bélica, ser competitiva, ser valiente, arriesgarse. O sea, de alguna forma, nuestro constructo social y político no está... no hay una anarquía, ¿no? En donde somos como horizontales. Lo hemos hablado la vez pasada con el libro de Chiara Bottici, que habla sobre anarcofeminismo, ¿no? Porque justamente el Estado soberano es un Estado patriarcal, es un Estado masculinizado. Hay fronteras, hay leyes, se tiene control sobre los cuerpos. Entonces, de alguna forma, hasta que no tengamos nuevas formas también de organizarnos a nivel social y político, como lo puede plantear, por ejemplo, un estudio de la anarquía o de otras formas más horizontales de hacer sociedad, pues seguimos en esta lucha por conseguir el puesto o subir, escalar en esta montaña que tiene forma de pene. Sí, total. Me quedé pensando en lo del castigo también, ¿no? Claro, es cierto que cuando uno no encaja con esos supuestos ideales, ¿no? o imperativos que tiene que cumplir, recibe inmediatamente un castigo por parte de los pares, tipo en la escuela, en el trabajo, e incluso pasa a veces, hablando ya de mujeres cis heterosexuales, ¿no? De cuando hay un hombre que se feminiza o se abre a la experiencia de la feminidad, porque lo habita, evidentemente, y está buenísimo. A veces se lo critica, ¿no? Es como, ay, ¿será gay? No sé qué. O, ¿será no sé cuánta? O no me gusta porque se pinta las uñas. Es como, no, o sea, esa deconstrucción o esa reflexión crítica sobre la masculinidad también tiene que partir o suceder, ¿no? En mujeres, al menos las mujeres que también están interesadas por los hombres, porque si no, de alguna manera seguimos manteniendo al macho, ¿me entendés? O sea, es como, como que no se quisiera, en el fondo, a veces pienso, terminar de tirar al macho abajo, ¿no? O al macho, digo, como al hombre viril, varonil, al varón, porque de alguna manera es un ideal, es una garantía que está ahí en una especie de otro no barrado, ¿no? Como un otro completo casi, que está allí y que a veces creo que no se quiere, no en todos los casos, pero muchas veces pasa, creo, que da miedo que se deconstruya, porque nos quedamos sin esa figura idealizada de lo que puede ser un hombre, es decir, perdemos la garantía de que siempre hay un hombre fuerte que nos va a sostener, que nos va a ayudar, que va a hacer algo por su comunidad. El héroe tiene un poco de lo heroico, ¿no? Del hombre heroico que, bueno, ¿por qué iba a la guerra? Bueno, para defender a su familia, a su casa, ¿no? Su patria. Y eso genera una agresividad en los hombres terribles. Y por eso hay más violencia, yo creo, de parte de hombres a mujeres que de mujeres a hombres. Muchas veces sé que hay violencia de mujeres a hombres también. Pero el hecho de tener que
justamente responder a esta imposibilidad, como decía Lío, ¿no? De ser el hombre siempre fuerte, no llorar, no demostrar sentimientos, y no solo salir tú adelante, sino sacar adelante una familia, ¿no? Esto ya está más en deconstrucción, ya no es tan así, pero hasta la época de nuestros padres sí. Creo que está recomponiendo ese tipo de mandatos. Se suele hablar de 3 mandatos ligados a la masculinidad, que son las 3 P's: proteger, procrear y proveer, ¿no? El proveer es el breadwinner, ¿no? El ganapán, que es el que trae a casa. Eso es verdad que se está hackeando mucho, pero se está, creo que en cierta medida, recomponiendo. Quizás, que es una cosa que estoy investigando últimamente, claro, con toda la crisis primero de la familia como institución, por la imposibilidad precaria que tenemos en nuestra vida, que somos incapaces de poder tener una familia como tenían nuestros padres y tal, pero también por cierta tendencia al individualismo, una cultura individualista que la está petando mucho a nivel social, ¿no? Entonces esta idea del emprendedor, el yo, este proveedor se está hackeando en determinada forma, en tanto que el hombre sigue estando muy ligado a la productividad, sigue estando este mito del yo exitoso laboralmente, el yo que se hace a sí mismo y que gana o se funda una empresa. Elon Musk, ¿no? Claro, algo así, pero muy desligado a veces de la familia, ahora más bien para uno mismo. A veces también, de hecho, una de las cosas como un Hugh Hefner, como una especie de Hugh Hefner, algo así. O sea, que... Claro, sí, claro, exacto. Sí, de hecho, Preciado tiene un libro súper guay, el de Pornotopía, donde habla la emergencia del loft del soltero, muy ligado a toda la cultura del capitalismo de ese entonces. Son toda una nueva ética de la cotidianidad masculina, ¿no? Es un hombre emancipado de la necesidad de tener que mantener una familia que le anulaba la vida, es decir, se hackea o desaparece el sentido de poder. ¿Por qué me estoy trabajando 40 horas al día para mantener una familia y soy infeliz, ¿no? Para eso me divierto yo con mi dinero. Sí, compro mujeres, claro, y lo que quiero. O sea, se sigue manteniendo la P de proveer, pero ahora es un proveer súper individualista, pero también muy presente, porque todos los chavales quieren ser exitosos y ricos. Claro, si no son reconocidos, de hecho son castigados. ¿Cómo? Con segregación, ¿no? Es decir, de alguna manera el castigo social es un poco no te van a dar ni bola. Y ha invadido un poco la situación esta de lo masculino a la mujer también, ¿no? De hecho, el otro día una compañera me dice, no, yo quiero ser rica. Le digo, bueno, vas a tener que pisar bastantes cabezas para ser rica, porque es así, o sea, es la cuestión, o sea, a no ser que seas, no sé, un genio que te acabas de revelar, de alguna forma, esta forma de perseguir la riqueza y perseguir la abundancia es posicionarte en una posición muy bélica, y o sea, para que tú seas rica, mucha gente en el medio va a tener que estar abajo. Sí, hoy hay mucho de estos imperativos. De hecho, creo que se cumplen casi los 10 mandamientos que nombré, se cumplen. Hoy son imperativos contemporáneos de la vida contemporánea, ¿no? O sea, no puedes sufrir. Vivimos bajo la dictadura de la felicidad. Moisesa. Moisesa. La Moisesa. Vivimos bajo el imperativo de la felicidad absoluta. No puedes ser vulnerable, tienes que ser fuerte, poderoso, exitoso, rico, ¿no? Es sí, como guerrero, lógico, ¿no? Es heavy. Y claro, a lo que no se da lugar es justamente a todo lo que tenga que ver con el misterio, con la sensualidad, que es otra cosa, ¿no? También no es... Con la contemplación, con la recepción, con la apertura, porque eso es lo que te permite... La pregunta. Claro, la pregunta por el otro y el compartir y el intercambiar y de alguna forma esta fusión con el otro y con la tierra también, ¿no? Que se le ha visto siempre como un arquetipo muy femenino, ¿no? La tierra, que de hecho, o sea, a través de la expropiación de la tierra, básicamente, que es lo que hacemos y es lo que hace el capital, de alguna forma estamos como extrayéndole con máquinas, ¿no? De forma muy bélica, de forma muy masculina, estamos extrayendo de la tierra, que vendría a ser esto femenino, porque lo consideramos menos importante que ir a Marte, por ejemplo, ¿no? Claro. De alguna forma, ir a Marte, que es justamente Marte, ¿no? Que representa lo masculino, es mucho más importante que agotar recursos naturales que tiene la Tierra, ¿no? Y de hecho hay cierta tendencia ahí la crítica masculina al ecologismo está ahí. Hay bastantes investigaciones que hablan de que es muy difícil a veces que ciertos hombres generen engagement, generen conexión con los discursos ecologistas por una masculinidad muy relacionada con el consumo, la productividad, etcétera. De hecho, si te vas a ciertos estudios, la masculinidad está muy ligada, por ejemplo, al consumo de carne, no solamente por el tema
de la proteína y tal, sino por toda esta parafernalia animal, sanguinolenta, salvaje, sí. De hecho, el hacer barbacoa es un escenario tan masculino. ¿No? Barbacoa, barbarie. Que está en un escenario tan masculino. Y se ve que hay algunas investigaciones que también han sacado en Estados Unidos que relacionan o que han mostrado que hay muchos hombres que les cuesta mucho usar, por ejemplo, bolsas reutilizables de basura o consumir ciertos productos más ecologistas con menos impacto ambiental por considerarlos más menos afeminados. Claro. Es una cuestión más de chicas. Eso. Sí, hay que ser como práctico, frío y resolutivo y ya, porque el tiempo es oro, ¿no? Claro. Es como, no se puede contemplar, esperar, bueno, eso el tiene que ver proceso de la naturaleza. con el cuidado también, el cuidado del ambiente. Exacto, y de la tierra, y ¿no? de las personas. El hombre no, perdón. El hombre masculino, no, bueno, la masculinidad old school tiene esta cuestión de no cuidarse, no cuidar nada, ¿no? Es como, bueno, ya alguien se encargará de ese trabajo o no sé. Pero claro, creo que la relación con el ecologismo va un poco por ahí. Es como, si no te cuidas tú, no te sabes cuidar tú, ¿cómo esperamos que puedan cuidar el planeta, la naturaleza, ¿no? Como un poco esta cuestión. De hecho, es muy destructivo en el sentido de... Incluso se atenta contra todo, se carga un poco contra... Pero claro, lo preocupante es que el hombre, el antifeminista o el reaccionario, el parapetado dentro de esta posición reaccionaria, ha identificado la masculinidad como suya, ve la que cuando estamos hablando todo el rato de lógicas a veces que son macro, que por ejemplo la lógica de lo femenino con lo cuidado, puedes llamarlo femenino o puedes llamarlo la moral del cuidado, y las mujeres están más ligadas a la moral del cuidado y los hombres más ligados a la moral de la producción. Si dejásemos llamar masculino femenino, quizás habría menos reticencias, pero es que la realidad es que los hombres se ven muy resistentes a la hora de perder esa masculinidad, los toman como un ataque personal, como si fuese un ataque a ellos mismos. A su naturaleza, ¿no? Claro, el objetivo del feminismo es que ya no haya hombres. Que ahora pues solo haya vamos a exterminar. planchabragas o manginas, que suelen llamar. Genocidio de hombres. Claro. Campo de concentración ahora mismo. Y eso hace que al final haya muchísimas resistencias para poder generar conexión con lógicas que tienen que ver con la sostenibilidad de la vida, a nivel planetario, a nivel individual y a nivel político. Me acuerdo mucho en las primeras épocas de Podemos. Podemos tuvo una genial idea de empezar a reivindicar, hacer políticas con ovarios, frente a la política de cojones, ¿no? Empezar a reivindicar una forma de quizás más femenina de hacer políticas, que tiene más con el ver que el diálogo, con los cuidados, con los ritmos lentos, con la crítica quizás a las grandes personalidades del salón y más con las redes desde abajo, etcétera, etcétera. Juntas, ¿no? Además, juntas podemos. O sea, claro. En un momento cambia esta situación y, o sea, a mí como uruguaya, así, que también venía de Latinoamérica y de venir de espacios de tradición muy grandes, sí que esto de feminizar la política también incluso me llama mucho la atención y digo, wow, como hay algo, ¿no? Hay algo de cambio del lenguaje que se está dando a nivel político y no solo yo en mi casa con mis amigas y mis amigos, en donde sí esto se discute, pero ya cuando pasa al espacio político, digo, bueno, mira, estamos como ahí se nota que viene habiendo un trabajo por parte de las personas, de las organizaciones, de los militantes, de todas las personas de pie, los que ponen el cuerpo en la calle, los que están intelectualizando sobre la situación. De alguna forma hay como movimiento para liberar, sobre todo, a liberar a hombres y mujeres de estas características que lo reprimen en cuanto a lo masculino y decirles, no hay problema, o sea... Sí, porque todo hombre, igual que toda mujer, tiene que haberse sentido alguna vez vulnerable. Creo que la vulnerabilidad es algo que nos une a todos y que nos hace humanos, es parte de la condición humana. Todo hombre tiene que haberse angustiado alguna vez, igual que una mujer, que toda mujer, ¿no? O aquello que llamamos mujer y hombre. Estamos hablando de construcciones políticas, como hemos dicho, ¿no? Pero toda persona. Exacto. Todo ser humano tiene esa condición, creo que de alguna manera, y todos partimos de la vulnerabilidad. Hace poco hice un curso de stand-up y lo que me llamó la atención fue justamente eso. Lo primero que te enseñan en el humor es a conectar con el público a través de la vulnerabilidad. Porque si tú te paras en un escenario a decir, yo soy muy guay, sé un montón, vengo de no sé dónde, te van a decir, bueno, no me hace reír, ¿no? O sea, como que me da igual. Ahora, si tú te paras en un escenario y dices, no, es que yo no entiendo esto, cómo va, no sé qué, y hablas desde el no saber, desde el yo no entiendo el mundo, esto me parece absurdo, bla, ahí conectas más con la gente. Porque la vulnerabilidad es algo que nos une a todos, porque de alguna manera subyace en el fondo
de cada uno de nosotros en esta vida, que al final es como estamos arrojados al mundo, como hemos dicho otra vez. Estamos arrojados. Dasein ahí. Sí. Y vamos a salir arrojados también. Sí, también. Bueno, lamentablemente vamos a tener que cerrar, pero ha sido una conversación maravillosa, Se pasó Lionel. volando el Muy tiempo. rápido. Sí, sí. Pero bueno, seguimos si quieren en un after. Es sábado. Sí. Nada, es que muchísimas gracias por la invitación, ha sido súper estimulante y guay. Y te vamos a escuchar cómo es el podcast. Esas cosas del follar. Esas Esas cosas del cosas del follar. follar. Que perfecto. graciosamente no hablamos de follar en ningún momento, sino que hablamos de todo lo que rodea al Sí, acto sexual. es que a eso hay que dedicarle un episodio aparte, yo creo. Sí, y a follar también hay que dedicarle tiempo. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias Nos a todos vemos. los oyentes. Gracias. Nos vemos. Adeu. Adeu.